El Señor Jesucristo les bendiga. Gracias a Dios que nos permite de nuevo otra oportunidad de llegar a todos ustedes con el mensaje de la Santa Biblia, la palabra de Dios. Gracias al Señor, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela en este tiempo está llevando el mensaje de esperanza, de salvación y vida eterna. En esta ocasión queremos hablar acerca del llamado de Dios. Cuando Dios hace un llamado, Dios tiene un propósito con la persona. Queremos llevar como base de nuestra enseñanza la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, el capítulo número 6, allí habla la palabra del Señor, la palabra profética más segura de todos los tiempos, acerca del llamamiento de este hombre llamado Isaías. Y dice así la santa palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando hablamos del llamado de Dios, el llamado que hizo el Señor, nuestro Dios, al profeta Isaías. Dios tiene un llamado en este tiempo para cada persona. Y dice la Sagrada Escritura que en el año que murió el rey Usías, estaba este hombre, este profeta, y vio esta gran visión. Oyó una voz que decía: Santo, Santo, eres Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre su boca, dijo: he aquí que he quitado tu culpa de tus labios. Qué importante es el llamado de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, el Señor está llamando a toda persona a que tenga un encuentro con su Creador, un encuentro con Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, e inclusive en el mismo libro de los Hechos, nos habla de la gran comisión. La comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En el libro de Hechos dice el Señor Jesús, cuando le hicieron la pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dice: no les corresponde a ustedes saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un llamado de parte del Señor universal para todos los cristianos, para todos los seguidores, los discípulos del Señor Jesucristo,
como es la responsabilidad de expander, de predicar, de llevar el testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo. Cuanto más en este tiempo que la venida del Señor está cerca. Estamos hablando de un llamado de parte de Dios para todo cristiano, para todo creyente, para todo discípulo, de discipular y llevar este mensaje de esperanza, de salvación y vida eterna. El Señor Jesucristo dice: los campos están blancos. Es verdad, en este tiempo es tiempo de cosecha. Los campos están blancos. Y dice el Señor: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es tiempo de que los obreros del Señor sean enviados a través de la oración. Rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque los campos están blancos. Qué importante cuando ese llamado de el Señor al profeta Isaías, él era indigno, se encontraba indigno, decía que era de labios inmundos, habitaba en pueblo de labios llenos de inmundicia, se encontró en esta siendo indigno, pues, y dice: ay de mí, que mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Cuando estos serafines estaban volando, dice que cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Él miró esta gran visión, este gran llamado de parte de nuestro Dios cuando estaba llamando a este hombre llamado Isaías. Y cuando él se encuentra en esa condición, dice que uno de los serafines con unas tenazas tomó del altar carbones encendidos y colocó en sus labios. Y cuando fue colocado ese carbón encendido en sus labios, en su boca, fue quitada su culpa. Es verdad que en este tiempo ninguno de los seres humanos seríamos dignos de tan grande ministerio de parte del Señor, nuestro Dios. Pero fiel es el Señor que nos ha llamado, nos ha purificado, nos ha limpiado con su sangre. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando venimos a sus pies arrepentidos y tenemos ese principio, ese acercamiento al Señor, Él quita esa culpa de pecado. Y cuando ya somos limpios de esa culpa de pecado, dice que el profeta oyó una voz que le decía: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién cumplirá este mandamiento de este llamado de predicar esta palabra profética en este tiempo? El profeta Isaías estaba listo a obedecer esa voz, ese llamado de parte del Señor, y dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué importante que en este tiempo en cada congregación de la iglesia cristiana, la iglesia apostólica que predica la unicidad de Dios, que hemos creído, que somos arrepentidos y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, con el recibimiento del poder del Espíritu Santo, la evidencia de hablar en nuevas lenguas, estamos listos para obedecer a ese llamado de parte del Señor. No podemos rehusarnos. Alguien dijo: ay de mí. El apóstol Pablo, él expresó estas palabras: ay de mí si no anunciare, si no predico el Evangelio. Dios tiene un llamado universal. Ese llamado universal es a ser salvo. Ese es el llamado de Dios, a que nos acerquemos a Él, que nos despojemos del peso del pecado que nos asedia y nos acerquemos a Él con un corazón puro, y que lavemos esa conciencia, ese cuerpo de mala conciencia con el agua pura. Es decir, que cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, es aplicada la sangre preciosa, más preciosa de todos los tiempos, la sangre del Señor, que se ofreció sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Dice que no somos comprados con plata, no somos comprados con oro, porque somos comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero a gratitud, en agradecimiento, hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia. Ese mensaje que ha llenado nuestro corazón, que ha llenado ese vacío. Hemos obedecido al Señor cuando Él dice: venid a mí luego los que estéis trabajados, los que estéis cargados y cansados, que yo los quiero hacer descansar. Pero dice que llevemos su yugo, que llevemos su carga, que es fácil y ligera de llevar. Esa carga, ese yugo, la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, debemos obedecer a ese
llamado y está listo como el profeta Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Estamos invitando a todos los que están conectados, a los que podemos llegar a través de la red y el mensaje de la Sagrada Escritura, la santa y poderosa palabra de Dios, que obedezcamos en este tiempo. La venida de Cristo está cerca. ¿Qué haces tú allí en tu iglesia? Solamente asistiendo los domingos al culto, solamente asistiendo entre semana cuando se nos permite, ya que estamos en tiempos difíciles y con mucha dificultad. Es tiempo que usted reaccione y se active y lleve este mensaje de Cristo a sus vecinos, porque comienza allí por la familia. Cuando dice la palabra del Señor, me seré testigos en Jerusalén, en casa. En Jerusalén es en casa, donde fueron llenos e investidos del poder del Espíritu Santo. Es allí donde comienza el evangelio del reino de Dios. Me seré testigo en Jerusalén, en casa. Luego en su barrio, en su comunidad, en su urbanización, en su pueblo, en su ciudad, donde es su vecino, a su lugar aledaño. Es allí donde comienza a obedecer ese llamado de parte del Señor, llevando este mensaje de Cristo, del evangelio de nuestro Dios, en su región, en su nación y en todo el mundo. Hoy se nos permite llegar a todos ustedes en todas partes del mundo donde están conectados acerca del llamado que Dios tiene en este tiempo. Debemos obedecer ese llamado específico de Dios. Somos llamados a ser salvos, a tener un encuentro verdadero con nuestro Dios, y después de ese encuentro verdadero con nuestro Dios y tener esa experiencia de recibir el Espíritu Santo, debemos estar listos para ir a predicar el evangelio a toda criatura. Óigase bien, en los 4 evangelios, en el libro de los Hechos, se registra donde el Señor comisionó a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura. Seréis testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante cuando ese llamado comienza a trabajar en cada uno de nosotros. Es importante darnos cuenta de ese llamado de parte de Dios, específico de parte del Señor. Dios tiene para usted un propósito y debes obedecer ese propósito, ese llamamiento del Señor. Hay grandes ministerios, sin duda alguna, pero lo más importante es la predicación del evangelio del reino de Dios, porque es un mandamiento dice la Sagrada Escritura, y será predicado este evangelio del reino de Dios para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo te invito a que obedezcas a ese llamado de parte del Señor. Un hombre llamado Samuel estaba en el templo dedicado en servicio a Dios, pero no solamente dedicarse y servir a Dios allí en cierto lugar. Llegó el momento que el Señor Dios llamó a Samuel, y Samuel estaba listo para obedecer la santa palabra, la Sagrada Escritura, ese mandamiento, ese llamado de parte del Señor. Cuando obedecemos a Él, entonces recibimos la bendición de nuestro Dios. Por supuesto, hay requisitos. Hay requisitos para atender al llamado del Señor. Primeramente necesitamos lo que es la salvación suya, la salvación mía, la salvación personal, la salvación de cada individuo. Como dice la Sagrada Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso hay que aplicarlo a cada persona individualmente. Es individual, es cada persona, la salvación es personal. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso es importante la salvación personal en cada persona, para luego llevar este mensaje a otras personas. Santidad personal y fidelidad. Es importante la persona inmediatamente de empezar a buscar a obedecer a Dios en todos los aspectos de la vida. Su santidad personal y su fidelidad es importante. Humildad. Debemos ser humildes. Sí, humildad. Para atender a esa voz, a ese llamado, a un llamamiento, a un mayor, a un llamado especial, a un ministerio de eso que Dios tiene para ti, es importante salvación. Es importante la santidad y la fidelidad a Dios. La humildad. La humildad es el atributo básico que Dios busca en todos. La humildad es estar de acuerdo con Dios. La humildad es un estado en el cual la persona no piensa de sí mismo ni muy elevado ni muy bajo. Dice que ninguno debe tener más otro concepto de sí que el que debe tener, ni muy alto
ni muy rebajado. La humildad es el pensamiento exacto de lo que Dios quiere, lo que Dios sabe de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Es importante la humildad. Exactamente es cumplir y obedecer su divina y sagrada voluntad. Obedecer su llamado, seguir a Dios, obedecer en predicar la palabra, seguir un ministerio que el Señor te está llamando a ti en esta hora, es cuando lo aceptamos con humildad. Es oír su voz, es obedecer su llamado, es someternos a su santa y divina voluntad. Eso es humildad. Obedecer a Dios, servir a Dios con sencillez, disposición. Debemos estar dispuestos a servir y obedecer al Señor. Perseverancia. No todo es tan fácil como a veces se piensa o a veces se cree. Es importante la perseverancia en cada uno de nosotros. Es importante también cuando se confirma ese llamado de parte del Señor. Queremos decirte, para usted joven de la iglesia del nombre del Señor Jesucristo, la iglesia apostólica, el Señor te está llamando para que trabaje en su viña. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque los campos están blancos, los obreros son pocos. Es importante que se predique este evangelio del reino a toda persona para testimonio. ¿Quieres obedecer ese llamado? Cristo te está llamando a que tengas una intimidad, una comunión con Él y te prepares para la predicación del evangelio del reino. Tú puedes ser un gran evangelista del evangelio del Señor. Tú puedes ser un gran maestro de la enseñanza de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Tú puedes ser un gran pastor, un predicador, alguien que pastorea, que apacienta el rebaño del Señor Jesucristo de Nazaret. El Señor te llama, el Señor te invita. Es para usted este llamado de parte de Dios. Dios te bendiga. No se te olvide, Cristo te está llamando. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Quiero ser más fuerte.